Hola, ¿qué tal? Soy el cirujano dentista Jacobo Ramos, representante de ventas profesional Oral-B. El día de hoy vamos a hablar un poco de un producto nuevo. Este producto como tal es una crema dental Crespo Sur Advance, en la cual actualmente tenemos en nuestra población un incidente o una acumulación de aquellos pacientes que no tenemos una adecuada higiene bucal y hay una acumulación de placa, por lo cual aquellos pacientes que no tenemos una dieta, Crespo Salud Advance nos va a ayudar a proteger de pHs muy ácidos, por lo cual viene en esta presentación. Es una crema dental con una textura cremosa, sabor muy agradable a menta fresca y provoca espuma. Esa espuma es lo que les encanta a nuestros pacientes, por lo cual vienen diferentes presentaciones. Tenemos presentaciones de bolsillo de 15 mililitros y presentaciones de 66 mililitros, por lo cual esta nueva crema dental nos va a ayudar a mejorar, ya que tiene un efecto dual. ¿A qué me refiero? Nos referimos a que tiene un compuesto que es ion de estaño estabilizado, lo cual nos va a ayudar a proteger mayor campo, por lo que tiene efecto bactericida y bacteriostático. El estaño, que es el compuesto de la marca, nos va a ayudar a penetrar en la membrana de la célula, causando esolisis, y como bacteriostático va a impedir que el crecimiento bacteriano se siga reproduciendo, por lo cual ya tenemos Crespo Salud Advance para todo tipo de paciente. Pues les agradezco su atención. Hasta la próxima. Muy buenas noches, amigos y colegas. Estamos transmitiendo en vivo y simultáneamente desde Facebook del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y desde Facebook de la Academia Mexicana de Endodoncia. Es para mí un placer el día de hoy, en esta plática virtual, presentar a una doctora, amiga mía, la doctora Diana Paulina Cruz Zavala. La doctora es egresada de la Universidad Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tiene diplomado en endodoncia por parte de APECO y el Colegio de Profesionales de Odontología del Valle de México. Es egresada del posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente se dedica a su práctica privada exclusivamente a endodoncia y docencia. También es miembro de la mesa directiva de la Academia Mexicana de Endodoncia, fungiendo como secretaria general de la misma Academia Mexicana. Hoy nos trae el tema diagnóstico de lesiones periapicales con el empleo de CBT en comparación con la radiografía periapical. Doctora, muy buenas noches y agradecemos su plática del día de hoy. Gracias. Muy buenas noches, agradezco al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a la Academia Mexicana de Endodoncia esta invitación. Y pues antes que nada me gustaría empezar esta plática para que conozcan un poco de mí. Yo fui egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, fundada en 1974, con su eslogan de Casa Abierta al Tiempo, donde su logo nos dice que es una universidad asentada en la tradición, abierta, flexible, interdisciplinaria y autónoma. Ahí conocí a muy excelentes profesores, hoy en día grandes amigos, y por los cuales tuve gusto en esta área que es la endodoncia. Posteriormente tuve el privilegio de formar parte de la 12ª generación del posgrado de endodoncia en la Universidad de Tlaxcala, donde tuve la oportunidad de conocer grandes personas, excelentes profesores que hicieron de esta preparación un rato muy agradable, una experiencia formidable.
Comenzando con nuestro tema, ahora sí de lleno, vamos a hablar del diagnóstico de lesiones periapicales con el empleo de CBCT en comparación con la radiografía periapical. En este tema vamos a desglosar lo que es una introducción, lo que es un poco del uso de la radiografía, el uso del CBCT y algunos casos clínicos. Como introducción tenemos que la radiografía fue un descubrimiento científico que se ha convertido en una herramienta esencial para el diagnóstico dental, descubiertos por el Dr. Roentgen en 1895, que descubrió un nuevo rayo, el cual era conocido y se estaba generando junto con otros rayos catódicos, y así llamándolos rayos X. Por otra parte, el Dr. Otto Walkhoff fue el primero en realizar una radiografía dental, desarrollando así el uso de esta misma para el diagnóstico, la cual nos ha sido una herramienta útil y necesaria para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales como caries, enfermedad periodontal y las patologías orales. La radiología es una ayuda irrenunciable en endodoncia para el diagnóstico y nos ayuda para nuestro plan de tratamiento y un apoyo durante el mismo y en el control de su resultado. Sin embargo, las imágenes de alta calidad se pueden conseguir mediante el uso de una radiografía digital directa y asimismo reducir al mínimo la exposición del paciente y el médico, incluyendo la disminución a la exposición a la radiación de las radiografías intraorales, y asimismo nos da una rapidez en la obtención de la imagen, la facilidad de nuestro almacenamiento y la transmisión electrónica de nuestra imagen. El advenimiento del CONVIN, asimismo, da ventajas en el campo endodóntico sin abusar de su uso. Es por eso que las nuevas técnicas de reconstrucción de imágenes nos proporcionan información en 3 dimensiones para el uso clínico y para la planificación del tratamiento de endodoncia y cirugía. Dentro de estas ventajas encontramos lo que es la generación instantánea de imágenes de alta resolución, manipulación o transformación de la imagen capturada, facilidad de archivado, lo que nos sirve para documentar y digitalizar los registros de los pacientes, y una transmisión y consulta de larga distancia con alguno de nuestros colegas. Vamos a hablar un poco del uso de la radiografía. Casi un siglo después, en 1995, después de su descubrimiento, la radiografía sigue siendo una modalidad controversial para el diagnóstico, y a pesar de estas controversias, la radiografía se puede decir que es confiable y conveniente para el diagnóstico de la odontología. Ha sido asociada con múltiples riesgos y efectos colaterales, algunos de los cuales pues hasta la fecha son difíciles de comprobar. Es un medio que nos ayuda en nuestro diagnóstico para evaluar lo que son nuestras curvaturas, tamaño, número de raíces, la forma y el grado de calcificación. No debemos de olvidar que esta proyección de radiografía es bidimensional y nuestros órganos dentarios son estructuras de 3 dimensiones. La mayor parte de las veces, estas no son suficientes para proporcionar información sobre nuestro diagnóstico o el tamaño actual de las lesiones, ni su relación espacial con referencias anatómicas. Asimismo, debemos recordar que las radiografías son solo un complemento para el diagnóstico y solo se deben de utilizar después de realizar la historia y el examen clínico, no basarnos únicamente en la radiografía, pues existen sintomatologías que nos pueden indicar lo que padece el paciente. Por lo tanto, es necesario familiarizarse con el hecho
de que algunos conductos se bifurcan y no asumir que el aspecto radiográfico representa una calcificación. Se ha demostrado que los cambios de angulación de los rayos X puede incrementar, disminuir o eliminar nuestra área radiolúcida. Es por eso que el Dr. Brainolf enfatiza la utilización de más de una radiografía para el diagnóstico, particularmente en un tratamiento de conductos. Y estos nos dan de un 70 a un 90% en la veracidad de la interpretación radiográfica después de utilizar 3 ángulos diferentes. En nuestras radiografías, al jugar con nuestras direcciones, es posible separar los conductos superpuestos y en algunos casos se pueden observar fracturas verticales. Las lesiones que parecen estar conectadas a la raíz se separan cuando se cambia la angulación. Es por eso que se necesitan por lo menos 3 radiografías para hacer un buen diagnóstico en endodoncia. En 1984, el Dr. Moyen, desde Francia, patenta lo que es el concepto de sensor radiográfico intraoral con captura de imagen digital, y la mayoría de los dispositivos actuales trabajan de una manera totalmente asincrónica. En el sensor es realmente capaz de sincronizar de forma totalmente automática tan pronto como se detecta la presencia de radiación. Entonces, ¿por qué utilizamos una radiografía digital? Esta nos da una reducción de la dosis de radiación de un 75 a un 80% aproximadamente. Hay una producción inmediata de la imagen y esto nos ahorra un poco de tiempo al momento de estar trabajando y obviamente disminuir el tiempo de apertura bucal en nuestro paciente. Un procesamiento digital de nuestra imagen, almacenamiento de datos, eliminación del efecto oscuro de la imagen y la eliminación de las placas radiográficas. Las únicas desventajas que podríamos encontrar de este sistema quizás sea el costo y la manipulación en cuanto aprendamos a utilizar el manejo de los sistemas. En relación con los ápices radiculares y la lámina cortical, tenemos que los dientes anteriores y premolares van a estar ubicados cerca de la cara vestibular del hueso cortical. Y los primeros molares y la raíz mesial, sobre todo, se localiza cerca de la lámina del hueso bucal, mientras que la raíz distal se encuentra en el hueso esponjoso. Y esto nos puede explicar por qué la presencia de las fístulas es en el lado bucal la mayoría de las ocasiones. El doctor Bender hizo un estudio en el cual hicieron cortes de mandíbulas de cadáveres humanos para simular lesiones periodontales y periapicales, y ellos compararon las apariencias radiográficas y visuales de la médula. Entonces ellos observaron que se debe perder aproximadamente el 30% de contenido mineral para que éstas se puedan diagnosticar en una radiografía, por lo cual las desmineralizaciones tempranas pasan desapercibidas. Por lo cual debemos tomar en cuenta que las lesiones inflamatorias o tumorales no se pueden visualizar si están confinadas dentro del hueso esponjoso. Asimismo, si las lesiones erosionan la unión del hueso cortical y esponjoso o perforan la corteza, se puede distinguir radiográficamente. Y las primeras etapas de la enfermedad no pueden ser detectadas por medio de radiografías de rutina, ni correlacionar el tamaño de una zona enrarecida con la cantidad de destrucción del tejido, por lo cual tenemos que ayudarnos en otras herramientas de diagnóstico
como puede ser el uso del Combin, del que vamos a empezar a hablar. El Combin se realizó a inicios de la década de 1970 por el ingeniero Hounsfield, que fue el creador y desarrollador de la tomografía computarizada, diseñado por la compañía EMI, y esta es una técnica de imagen de rayos X que produce imágenes en 3D de un objeto mediante el uso de 2 dimensiones y un conjunto de datos de imagen para reconstruir matemáticamente una sección transversal de la misma. El Combin es único, ya que él nos puede proporcionar una imagen combinada de tejidos blandos, huesos y vasos. En 1987 se introduce la tomografía computarizada dental, donde es similar a la radiografía panorámica. Esta, para lograr una imagen tridimensional, se va a subdividir en lo que son píxeles. Posteriormente se va a componer de voxeles, que esto va a equivaler a un píxel en tercera dimensión con un volumen de 0.08 y 0.4 milímetros cúbicos. Los datos capturados van a ser a manera de cortes que van a variar de 1 a 2 milímetros aproximadamente. Permite medir a los objetos con precisión en diferentes direcciones, lo cual nos permite observar el órgano dentario en sus 3 dimensiones y reduce nuestro tiempo de exposición para el paciente. Asimismo, al disminuir el tiempo de exposición, va a bajar nuestra dosis de radiación y actualmente se encuentra con un bajo costo para el paciente. Los sistemas de Combin se clasifican de la siguiente manera: en pequeño volumen, que se utiliza para escanear pocos dientes o una porción de ellos; el volumen medio, que es cubriendo ambos maxilares, el seno maxilar y parte de la nariz; y el gran volumen, que cubre toda la región maxilofacial. En 2009, el Dr. Patel y colaboradores encuentran que esta proyección de imagen tridimensional nos va a permitir la relación anatómica de los ápices de nuestras raíces con estructuras anatómicas adyacentes importantes, tales como el conducto del nervio mentoniano y del dentario inferior, así como el seno maxilar, que se identifican de manera clara en cualquier plano que el clínico desee ver. El Combin, asimismo, va a detectar lesiones periapicales en muchos casos en los que la radiolucidez periapical estaba ausente en una radiografía periapical. Como podemos observar en nuestras imágenes, en estas zonas no observamos ninguna zona radiolúcida, quizá por la interposición de nuestros senos maxilares. Sin embargo, cuando hacemos un estudio de Combin, podemos observar detalladamente en diferentes tipos de corte los tamaños de lesión que pueden estar confinados dentro del hueso sin necesidad de perforar nuestras áreas corticales. Entonces, la interpretación de estos casos es más difícil cuando el motivo principal de consulta en un paciente es complejo, porque podemos revisarlo de manera radiográfica, pero el paciente nos presenta una sintomatología diferente. Y esto ocurre precisamente en regiones posteriores del maxilar, donde nuestra estructura anatómica se superpone. El doctor Jumeón y colaboradores en 2006 de igual manera examina 39 conductos obturados del maxilar inferior y ellos concluyen que el Combin da más información
sobre la decisión en cuestión de retratamiento, especialmente en los casos para cirugía periapical, ya que nos muestra el tamaño de la lesión y a qué distancia aproximadamente se puede encontrar de nuestras corticales. Asimismo, existen áreas de mayor interés en el campo de endodoncia. Entre ellas está lo que es el proceso alveolar, debido a que es la zona donde se producen la mayoría de los cambios patológicos que implica la condición de cuerpos extraños y reacciones inflamatorias en el hueso. Asimismo, Estrella y colaboradores en 2008 encontraron que la periodontitis apical después de nuestro tratamiento en un uso o de radiografías se observa en un 35%, mientras que los que realizaron con Combin observan un 63% de periodontitis apical. Al hacer la comparación, ellos se dan cuenta que todos estos resultados indican la ausencia de radiotransparencia en la radiografía periapical, lo cual no garantiza un periápice saludable y sugieren que el Combin es más adecuado para el diagnóstico. Asimismo, el doctor Estrella evalúa la precisión y el uso del Combin y las radiografías tanto panorámica y periapicales para la detección de la periodontitis apical, teniendo como resultado que el Combin presenta mayor precisión en comparación con la radiografía panorámica y la radiografía periapical, por lo cual establece un índice periapical de Combin para el tamaño de las lesiones. Por otra parte, el doctor Rigolón y colaboradores concluyeron que el Combin puede jugar un papel muy importante en la planificación de microcirugías periapicales de las raíces palatinas de los primeros molares superiores. También se podría evaluar y medir la distancia entre lo que es nuestra placa cortical y el ápice de las raíces palatinas y la presencia de nuestro seno maxilar entre cada raíz para evitar una complicación durante el proceso quirúrgico. Por otra parte, otro estudio que menciona el Dr. Wanderley en 2009, él evalúa la radiografía periapical y el Combin en el diagnóstico de periodontitis apical usando hallazgos histopatológicos como un estándar de oro. Entonces, los resultados que él obtiene es que la radiografía periapical de los dientes que ellos evalúan, se dan cuenta que solamente el 71% de estos órganos dentarios presentan una periodontitis apical, mientras que las exploraciones con el Combin nos da un resultado del 84% y de manera histológica ellos se dan cuenta que las periodontitis apicales existen en un 93%, concluyendo que la tomografía es un buen método para el diagnóstico de periodontitis apical. El uso de Combin en endodoncia también debe limitarse a la evaluación y el tratamiento de endodoncia complejo, en condiciones tales como identificación de posibles conductos accesorios, anomalías en el sistema de conductos radiculares y determinación de la curvatura radicular, y en el diagnóstico de patología periapical, sobre todo en pacientes que presentan signos y síntomas clínicos que son contradictorios o no específicos y que con nuestras herramientas de diagnóstico no podemos identificar de dónde provienen esos síntomas mal localizados
y que se pueden asociar a un diente no tratado o previamente tratado endodónticamente sin alguna evidencia patológica identificada por los medios convencionales. También se puede utilizar para el diagnóstico de patologías de origen no endodóntico con el fin de determinar la extensión de la lesión y su efecto sobre las estructuras circundantes. En diagnóstico y tratamiento de los traumatismos dentoalveolares, especialmente fracturas radiculares, luxación y o desplazamiento de los dientes y las fracturas alveolares. La planificación del caso para determinar la ubicación exacta de ápices y la evaluación con la proximidad de las estructuras anatómicas adyacentes. Vamos a hacer una presentación de casos clínicos convencionales y el uso del CONVIN. Dentro de estos casos clínicos, recordemos que está para el uso de lo que es cirugía periapical. Este es un paciente que llega con un tratamiento previo de endodoncia y un absceso apical agudo. En estas podemos observar las diferentes angulaciones de las radiografías para poder determinar aproximadamente el tamaño de la lesión. Sin embargo, también podemos observar que el tratamiento que está realizado previamente está confinado dentro de nuestro órgano dentario. Entonces, se puede sospechar hasta ese momento que a lo mejor durante la limpieza y conformación del conducto de manera anterior pudo haber sido de manera ineficaz y por consecuente se realizó el absceso por una falta de limpieza. En la revisión intraoral se observa el aumento de volumen en la parte palatina, por lo cual se decide abrir el órgano dentario por medio del puente que el paciente presentaba y se retira toda la gutapercha que está dentro del conducto, esperando así que mediante esa cita el paciente pueda drenar el absceso. Y al momento de hacer la apertura total no se logra sacar todo el exudado, por lo que se decide extraer por medio de aspiración con una jeringa. Después de esto, se le manda al paciente a ajustarse su prótesis provisional y se decide obturar el conducto radicular en la segunda cita. Debido a esto, y a pesar de una buena instrumentación, el paciente sigue presentando una ligera molestia, por lo que se decide mandar a hacer una tomografía computarizada. En ella se puede observar el tamaño de nuestra lesión, que incluso en las radiografías se observaba y que podía abarcar aún lo que es nuestro canino y el premolar del paciente.
no se decide hacer tratamiento de conductos en los dientes adyacentes, ya que después de la evaluación por medio de Convin, nos podemos dar cuenta, y por las pruebas de sensibilidad que se le realizan al paciente, que los dientes contiguos no estaban afectados, por lo que se decide nada más trabajar de manera quirúrgica el diente lateral. Una disculpa, tuvimos una pequeña falla técnica, pero retomando nuestra presentación y nuestro caso clínico, les comentaba que habíamos hecho pruebas de sensibilidad en los dientes contiguos y efectivamente no estaban dañados por la lesión del diente lateral, al observar ya nuestro corte en la tomografía. Posteriormente hicimos un acercamiento de la tomografía y podemos observar que el material que se veía en la radiografía confinado dentro del órgano dentario ya se observa ligeramente fuera del foramen periapical. Entonces concluimos que fue a partir de ahí que empezó quizá a ver el crecimiento de la lesión. Y como se puede observar, ya podemos determinar un tamaño y diagnosticar la lesión y las proximidades a estructuras adyacentes para poder programar una cirugía periapical. En los diferentes cortes de nuestra tomografía, como ya habíamos comentado, se observa ya el material un poco más extruido de nuestro foramen y podemos dar la proximidad a nuestra cirugía para poderla eliminar. Por lo que al momento de la cirugía ya no fue necesario, después del levantamiento del colgajo, hacer una osteotomía como tal, pues la lesión ya había perforado las corticales y había presencia de tejido de granulación que eliminamos de manera exitosa toda la lesión, y se puede observar que efectivamente era ya una lesión de una evolución de tiempo bastante considerable. Y después de eliminar la lesión se puede observar cómo efectivamente el material de obturación estaba fuera del órgano dentario, por lo que se decide hacer la apicectomía de la raíz de ese órgano dentario y posteriormente nuestra retroobturación. Después de esto se le coloca al paciente una resina y se le ajusta de nueva cuenta el provisional. Y ya en la última fotografía intraoral podemos observar que ya no existe presencia de inflamación alguna. Otro de los casos que podemos ocupar el Convin es en la presencia de calcificaciones. En estos podemos observar, en este caso es un molar superior, donde el paciente llega con nosotros por una ligera sintomatología, no un dolor espontáneo, pero él comentaba que tenía ligera molestia a las cosas frías. Ya había acudido anteriormente al odontólogo y ya le habían tratado de realizar el tratamiento de conductos, pero al no tener las herramientas necesarias para tratar este tipo de casos complejos, empezó a hacer la destrucción del piso de nuestra cámara pulpar con una pieza de alta velocidad, por lo cual debemos recordar que se recomienda en estos casos utilizar una punta de ultrasonido para eliminar este tejido calcificado e irnos guiando debido a la topografía del piso de la cámara pulpar para poder acceder a la entrada de los conductos. Entonces, basándonos en la radiografía
y con el uso de nuestras puntas de ultrasonido logramos entrar o accesar al conducto palatino únicamente. Los conductos vestibulares no se pueden localizar en ese momento, por lo que se decide únicamente instrumentar con el sistema TF Adaptive, que es hasta una lima ML3, lo que equivale en una conicidad 50-04. En la cita posterior, el paciente remite que ya no siente ninguna sintomatología, por lo que se decide obturar únicamente el conducto palatino y colocar MTA para lograr un mejor sellado en este caso. Después de esto, se opta por poner una resina y se le comenta al paciente que es necesario realizarse una tomografía para realizar una cirugía, ya que no se pudo entrar a los otros dos conductos. Y si evaluamos nuestra radiografía, se observa el tamaño de la zona radiolúcida y podemos suponer que esta abarca lo que son las raíces vestibulares y por ende también la raíz palatina. Entonces estamos hablando que es una lesión de mucho tiempo y de un gran tamaño. Sin embargo, cuando se realiza el combin, se puede observar que el tamaño de la lesión, dependiendo en los diferentes cortes, se observa y se confina únicamente a la raíz mesial de nuestro órgano dental, de nuestro molar, y se le platica esto al paciente y optamos por agendarlo para cirugía. En los diferentes cortes también se sigue observando que se confina únicamente a la raíz vestibular de nuestro órgano dental y en un corte transversal se observa ya a partir del tercio medio una ligera línea que podría decirnos que está en la presencia de un conducto o de los conductos de la raíz mesial. Sin embargo, en la radiografía no se observan, por lo que se decide realizar la cirugía en ambas raíces para poder sellarlas. Otro caso clínico viene siendo el tema de reabsorciones. En este es una paciente que llega con sintomatología al frío y ella nos reporta que ya ha sido atendida anteriormente y que la remiten con el especialista porque esa operatoria desafortunadamente terminó en un tratamiento de conductos. En nuestra fotografía inicial y por la sintomatología que la paciente presenta, se puede observar tejido en la parte interior de nuestro conducto y un sangrado abundante, por lo que se decide estudiar el caso, ya que en nuestra radiografía se observa una discontinuidad de nuestro ligamento periodontal, por lo que nosotros pensamos que es una reabsorción radicular externa. En este caso sabemos que las reabsorciones radiculares o el manejo en las reabsorciones es un daño al cemento que luego inicia en la resorción, exponiendo lo que es nuestra dentina, y esto permite un paso de bacterias o sus metabolitos desde el conducto a la superficie externa de la raíz, por lo que se opta por preguntarle a la paciente si ha tenido historia de algún traumatismo dental o si ha tenido tratamiento ortodóntico previo, que podrían ser algunas de las causas por la cual ella presenta esta resorción. Y en este caso la paciente lo presenta como negativo. Al tener estos datos dentro de la historia clínica, podemos decir que entonces la resorción de la paciente fue de manera idiopática,
por lo cual se estudia el tipo de manejo de estos dientes y encontramos entre ellos el del Dr. Heidersheim, que nos explica cómo debemos de tratar un órgano dentario en estas condiciones. Y radiográficamente, él nos menciona que puede observarse por radiotransparencias tanto en la raíz y en el hueso adyacente. Posteriormente, la mayoría de estos casos de resorción radicular inflamatoria externa puede ser estabilizado con el tratamiento adecuado y oportuno de estos órganos dentarios. Posteriormente a esto se le da cita a la paciente y se establece una longitud de trabajo con ayuda del localizador de foramen, pero como había excesivo sangrado, se opta por colocar solamente en esa cita hidróxido de calcio para que nos ayude a frenar un poco ese sangrado. Posteriormente ya se elimina en la siguiente cita, en una tercera cita, se realiza una irrigación del órgano dentario con hipoclorito de sodio alternado con suero y EDTA para eliminar todo el tejido orgánico y así poder limar de manera adecuada el órgano dentario y muy cuidadosamente también al momento de activar el ultrasonido para que éste no se extruya, ya que las posibilidades de destrucción en estos casos del hipoclorito es muy alta. Entonces se tuvo un manejo muy cuidadoso de el hipoclorito sí se activó de manera ultrasónica, igual el suero y posteriormente el EDTA, y al establecer nuestra longitud de trabajo con ayuda de la radiografía, se optó por obturar con MTA todo el conducto. Y posteriormente a la paciente se le dio la indicación de colocarse la resina y mantenerse en observación por lo menos 2 años para ver que no haya ningún contratiempo. En los controles de este caso podemos observar que tenemos nuestra radiografía inicial, donde se observa la discontinuidad de nuestro ligamento periodontal y la zona enrarecida. Nuestra radiografía final, donde se observa ya la obturación con el MTA. A los 5 meses tenemos un seguimiento donde la paciente está totalmente asintomática y se observa sin ninguna lesión adyacente al órgano dentario. A los 6 meses tenemos otro seguimiento y a los 8 meses. Posteriormente la paciente dejó de asistir a sus controles, pero después de 1 año la paciente regresa y comparamos su CONVIN inicial con un CONVIN final. En el CONVIN inicial se observa la zona de resorción externa que presentaba por la parte vestibular. Posteriormente, asimismo en un corte transversal, longitudinal, se observa la zona de resorción que llegaba casi a la mitad o un poquito más de la mitad del órgano dentario. Y en el CONVIN a 1 año podemos observar un poquito la reparación de ese órgano dentario. Podemos presumir que fue un caso exitoso, ya que la paciente cursó sin problemas, y podemos decir que hubo quizá la reparación de este tejido, ya sea de tipo osteoide o dentinoide, pero obviamente eso no lo podemos determinar si no es con un estudio histopatológico,
pero afortunadamente la paciente, al menos hasta ese momento, permanecía asintomática. Entonces, después de lo visto en esta presentación, puede surgir una duda. ¿La ausencia de radiolucidez garantiza la ausencia de lesión ósea? Podríamos decir que sí, porque la mayoría de nosotros los odoncistas y odontólogos de práctica general utilizamos nuestras radiografías para dar un seguimiento. Entonces, si el paciente en primera instancia nos llega con una zona radiolúcida a nivel perirradicular, pero después de nuestro tratamiento de conductos esta desaparece, quiere decir que nuestro tratamiento puede ser exitoso, debido a la ausencia de una radiolucidez dentro de nuestro límite perirradicular. Y esto no quiere decir que a pesar de que en nuestra radiografía existan ausencia de lesiones perirradiculares, al momento de tomar Convin se pueden observar zonas radiolúcidas que se confinan dentro del hueso, pero que éstas no perforan la cortical. Entonces, no necesitamos como tal un Convin para determinar nuestro éxito en nuestros tratamientos. Y por último, bueno, me gustaría compartirles esta frase que dice: enseñar endodoncia no es suficiente, es necesario hacer que el alumno guste de ella. Hola, ¿qué tal? Soy el cirujano dentista Jacobo Hermoso Gol, representante de ventas profesional Oral-B. El día de hoy vamos a hablar un poco de un producto nuevo. Este producto como tal es una crema dental Crespo Salud Advance, en la cual actualmente tenemos en nuestra población un incidente o una acumulación de aquellos pacientes que no tenemos una adecuada higiene bucal y hay una acumulación de placa, por lo cual aquellos pacientes que no tenemos una dieta, Crespo Salud Advance nos va a ayudar a proteger de pHs muy ácidos, por lo cual viene en esta presentación. Es una crema dental con una textura cremosa, sabor muy agradable a menta fresca y provoca espuma. Esa espuma es lo que les encanta a nuestros pacientes, por lo cual vienen diferentes presentaciones. Tenemos presentaciones de bolsillo de 15 mililitros y presentaciones de 66 mililitros, por lo cual esta nueva crema dental nos va a ayudar a mejorar, ya que tiene un efecto dual. ¿A qué me refiero? Nos referimos a que tiene un compuesto que es ion de estaño estabilizado, lo cual nos va a ayudar a proteger mayor campo, por lo que tiene efecto bactericida y bacteriostático. El estaño, que es el compuesto de la marca, nos va a ayudar a penetrar en la membrana de la célula, causando desolisis, y como bacteriostático va a impedir que el crecimiento bacteriano se siga reproduciendo, por lo cual ya tenemos Crespo Salud Advance para todo tipo de paciente. Pues les agradezco su atención. Hasta la próxima. Amigos y colegas, muy buenas noches. Pues es un gusto haber tenido a nuestra colega, a la doctora Cruz, a vernos esta conferencia virtual. Queremos agradecer a todos los que nos estuvieron viendo por internet, al Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Chiapas, Querétaro, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, también en Lima, Perú nos estuvieron viendo, y en Bolivia, en el distrito de Cochabamba. Hay varias preguntas que tenemos para la doctora. Sin nada más, permítanme hacerlo. Miguel Peralta pregunta: ¿qué sistema rotativo o alguna marca en especial recomiendan para la cirugía microcirugía endodóntica? Sistema rotatorio como tal, yo no recomiendo ninguno. El que recomiendo es el uso de puntas ultrasónicas,
que nos ayudan a eliminar toda la gutapercha o el material de obturación que se utiliza, ya que estas vienen ¿cómo se puede decir? Elaboradas previamente con una angulación para que puedan entrar de manera adecuada al área periapical. Entonces existen puntas tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, pero son puntas ultrasónicas, las que yo recomiendo. Ok, doctora. La doctora González del Estado de México pregunta, ¿un TAC de hospital sirve para un diagnóstico endodóntico? No. Un TAC de hospital, obviamente, como lo mencioné, vienen en diferentes volúmenes, entonces las que nosotros ocupamos por lo regular son de volumen pequeño, que viene en una sección muy pequeña e incluso nada más viene el diente o 3 dientes contiguos para poder realizar un buen diagnóstico endodóntico. Perfecto. El doctor Orozco de la ciudad de Chiapas nos pregunta, cuando se sospecha de un conducto en C, ¿usted recomendaría el CONVIN preoperatorio? En estos casos de conductos en C, recordemos que tenemos varios tipos, pero yo no recomendaría un CONVIN para una anatomía compleja como es un conducto en C. No creo que sea necesario, más bien tendríamos que hacer un estudio exhaustivo de nuestro piso de la cámara pulpar y en este caso las radiografías nos ayudarían bastante, pero no es necesario el uso de CONVIN. Okay. La doctora Martínez de la ciudad de Guanajuato nos pregunta, en el caso de pacientes embarazadas, ¿a partir de qué semana es conveniente utilizar CONVIN? En el caso de pacientes embarazadas hay muchas controversias, tanto como en el uso de CONVIN como de radiografías, pero lo ideal es que sea a partir de la 12ª semana, para evitar alguna controversia extra. Perfecto, ok. Pues sin más ni más, es para mí un gusto darle a la doctora un reconocimiento por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y Fundación Dr. Manuel Rey García, un reconocimiento a la doctora cirujana dentista especialista en endodoncia Diana Paulina Cruz Zavala por su participación en la conferencia virtual con el tema Diagnóstico de lesiones periapicales con el empleo de CBCT y comparación con la radiografía periapical. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto, muchas gracias a la Academia Mexicana de Endodoncia por la invitación, asimismo al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y pues me gustaría hacer una última mención y una invitación a todos nuestros colegas para nuestro Congreso de la Academia Mexicana de Endodoncia 2018 que se celebrará en la Ciudad de México. Los esperamos. Buenas noches, muchas gracias.